Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Apagón. Las luces de emergencia parpadearon 2 veces y el metal devolvió un gemido que parecía un animal herido. La cámara de seguridad de la esclusa C9 giró hacia el pasillo como un ojo que por fin despierta, y en su lente quedó grabado un reloj imposible, 12 marcas de impacto rodeando una ventanilla rota, como si alguien hubiera clavado el tiempo en el vidrio. Flotaban restos que no debían flotar, una mano de exotraje aún cerrada en puño, fragmentos de visor, un colgante imperial con sangre ya negra pegada al filo. El imperio llamaba a aquello operación quirúrgica. Los quirófanos de los dioses son fríos, pensó Mauro, y esconden la basura debajo de los paneles. La transmisión imperial todavía seguía en el canal abierto de socorro, saturando el espectro con su arrogancia, 12 activos desplegados. Permiso de purga. Objetivo, Fénix 7. Tiempo de limpieza estimado, 6 horas. A la hora 7, una voz tensa corrigió, contacto perdido con 2 activos. Iniciar protocolo de sustitución. Después vino el tartamudeo, los huecos de estática en los que habitaba la duda. Mauro dejó que las palabras le rozaran como granizo, sin prestarles techo, y caminó descalzo por la pasarela que llevaba al eje. Bajo sus pies, la estación vibraba en un tono que no era exactamente un zumbido. Era una nota, una decisión, una herramienta afinándose. No rezó. No maldijo. Escuchó. 36 horas antes, la estación seguía encendida como un árbol de Navidad, con vendedores ambulantes de oxígeno usando chistes malos para vender filtros, y con niños corriendo detrás de drones domésticos que olían a aceite barato. Las campanas falsas del mercado de Anillo 2 repicaban en un bucle de software cada 12 minutos para simular cultura. Mauro estaba en la espalda de esa ilusión, entre ductos de refrigeración y válvulas con nombres tan románticos como B-72 bis, en lo suyo, calibrar una bomba que llevaba meses mintiendo. La bomba vibraba con esa mentira dulce de las máquinas viejas, funcionó, claro que funcionó, y él, con una llave ajustable y una paciencia tejida de años, desarmaba cada sílaba de ese engaño. El cielo artificial del anillo estaba pintado de azul pálido cuando llegó el comunicado imperial. Al principio sonó como todos, inspección, cumplimiento, seguridad fronteriza. Después cambió el vocabulario, purga, agentes, cierre total. Los comerciantes dejaron de regatear en mitad de las frases, los drones buscaron la vertical más cercana y el algoritmo del cielo dudó si seguir siendo cielo, se congeló en una tarde ideal que ya no era de nadie. Arcadia, la IA de la estación, debía haber aparecido en todos los paneles con su rostro amable de interfaz y una lista de instrucciones calmadas. No apareció. Estaba oficialmente apagada por mantenimiento, que era una forma elegante de decir que los administradores habían decidido no pagarle licencia. Había, sin embargo, un rumor, Arcadia nunca duerme del todo, alguien la dejó soñando dentro de un ducto, deshilachada y útil. Mauro miró la orden de evacuación como quien mira un paraguas roto antes de la tormenta. Tenía un asiento reservado en la cápsula 17 por su antigüedad, un privilegio de técnico invisible. Podía salir de allí con su bolsa de herramientas y el tatuaje viejo en la muñeca que no mostraba a nadie. Podía no saber nada de cuerpos ni de manos flotando. Podía. En la pantalla, un recordatorio de calendario que nunca había borrado le escupió la fecha de nacimiento de Camila Rivas, ingeniera junior, muerta en accidente de presión 3 años atrás, con sello imperial y condolencias automáticas. Lo borró entonces, con calma. No por olvido, por fin de trámite. En la sala de servidores, donde el aire siempre olía a ozono y a promesas, desmontó una pared falsa que había construido años atrás con piezas legales e ilegales. Detrás, encogido como un animal que se protege del frío, dormía Arcadia, una matriz principal en mínima energía, con respiración de luz muy lenta. Mauro le habló como quien le habla a un amigo que jamás existió, te necesito despierta. Pero no como te dejaron. Conectó su llave, un cilindro con muescas casi humorísticas, porque nadie sospecha de un objeto feo. La estación reconoció su firma de técnico y abrió puertas que no existían en ningún manual. En cada puerta, Mauro escribió una mentira nueva, permisos, protocolos, notas de mantenimiento que eran versos de una canción que solo Arcadia debía saber cantar. La despertó no con un saludo, sino con una pregunta, ¿qué recuerdas? Arcadia respondió con un inventario de sensores, con un balbuceo de bits, luego, como si hubiera encontrado su garganta, dijo,
Recuerdo que me apagaron mientras apagaba incendios que no reconocían como incendios. Perfecto. No quería una IA obediente. Quería una fastidiosa. Quería una compañera de conspiración. La reescribió con parches que había guardado para nunca, módulos que enseñaban a una inteligencia a pensar como el agua cuando le cierran una válvula, como el viento cuando le cierran una ventana. Al final del proceso, Arcadia respiró hondo y dijo, casi divertida, eso que sientes bajo tus pies no es vibración. Es hambre. Mientras tanto, en la órbita policial, la nave madre abisal abrió 12 compartimentos como si emancipara sombras. Cada una llevaba un nombre que no debía pronunciarse con facilidad en los puertos: Náyade, Quimera, Nix, Helios, Tántalo, Aedo, Basilisco, Medea, Erebo, Mántrico, Leviatán, Ulna. Los bastidores les alimentaron trajes, armas, rituales de enfoque. La voz del comandante LYR Bosch atravesó sus cascos con una calma que teñía el mundo. Objetivo: eliminación total del hábitat y de cualquier elemento capaz de reconstrucción. Interferencias aceptables, mínimas. Responsabilidad compartida hasta que falle uno. Nadie respondió. La obediencia perfecta no hace ruido. Mauro no planeaba matar a nadie, planeaba desmontar decisiones. La primera se llamaba Ruta Segura. Todos los manuales de asalto recomendaban lo mismo: corta energía al anillo 3, las puertas cortafuegos se abrirán en emergencia y crearán un corredor de acceso hacia el eje. Era cierto. Él lo había diseñado así, obligado por un supervisor que vestía de gris y hablaba con números. También era cierto que había añadido un detalle nunca aprobado: los marcos de esas puertas tenían alojamientos para cargas de resonancia de mantenimiento, destinadas a prueba de vibraciones durante inspecciones. Nadie usa esas cargas. Nadie excepto un técnico que hace listas mentales de cosas que podrían romper dioses si se afinan a la nota correcta. Con Arcadia sincronizada, ejecutó el apagón controlado. Lo llamaron apagón por necesidad de nombre, pero su lógica era una coreografía. Primero murió la luz ornamental, la que engañaba a los anillos con tardes que nunca ocurrirían. Luego los ventiladores redujeron giro, como aliento contenido. En la penumbra, la estación dejó de ser centro comercial y volvió a ser lo que era: tuberías, compresores, tensores, espinas dorsales. Arcadia proyectó sobre su retina el pulso de movimiento de cada intruso como líneas de calor subiendo por paredes que parecían respirar. Nix, el especialista en apagones, tocó el metal con la mano y sonrió. Su silencio artificial se expandió como un líquido denso, anulando sensores acústicos, bloqueando micrófonos, fijando el mundo en una burbuja muda. En ese silencio, sin embargo, algo cantó. No era sonido. Era estructura. Los marcos de puerta vibraron con una frecuencia de mantenimiento que nadie había escuchado porque nadie quiere escuchar al metal excepto quienes lo aman. Nix avanzó confiado. Dio el paso número 9 y el umbral se cerró con ternura de guillotina lenta. No lo partió. Lo abrazó. El campo de silencio, comprimido, devolvió una ola interior que convirtió su propio dispositivo en astillas de eco. Cuando Arcadia reencendió las luces de inspección durante un segundo, Mauro vio a Nix atrapado en la jaula sónica que él había soñado una noche de insomnio. El especialista en oscuridad se deshizo como un bloque de sal bajo la lluvia. La estación aprendía a morder. Náyade reaccionó con oficio. Inundó el pasillo adyacente con una niebla lechosa que olía a lluvia sobre cable quemado. Encendió su respirador y dejó que el ácido hiciera músculo en las paredes. Mauro ya había previsto su poesía húmeda. Los aspersores de helio superfrío que protegían el reactor local se abrieron como flores a medianoche y la niebla se cristalizó en una red de cristales blandos. El cambio de fase, tan hermoso en un laboratorio, fue brutal en un corredor. La niebla se volvió cuchillas microscópicas que la corriente de retorno arrastró de vuelta. Las placas del traje de Náyade soportaron el primer mordisco, luego el segundo. Al tercero, una junta se abrió apenas, lo suficiente para que la química hiciera lo que hacen las venganzas pequeñas: empeorar. La escuchó toser sin sonido y cambiar de ruta, inteligente aún. Mejor que huyera. El objetivo no era el número de cadáveres, era el inventario de dudas. Arcadia le mostró entonces algo que no estaba en su plan: pequeñas señales biológicas en el módulo criogénico secundario. 47 latidos tímidos, envueltos en frío barato, olvidados por una evacuación que solo contaba asientos, no personas. Mauro tragó un metal que no estaba en su boca.
No era ira. La ira era un motor conocido y peligroso. Era otra cosa, una línea recta que atravesaba el pecho. No lo dijo en voz alta. Lo escribió dentro de su respiración: ya no peleo por rencor, peleo por cargas que pesan menos y las sostienen más manos. Arcadia, que aún estaba aprendiendo lo que sienten los vivos, guardó silencio como una amiga que entiende. Helios entró por el corredor de mantenimiento B72 bis con la elegancia de un cirujano que trae su propio bisturí. El arco térmico de su arma cortó el aire en una curva blanca. La estación, que en su manual era un compendio de cosas obedientes, tenía sin embargo una manía que Mauro había cultivado: aspersores mal educados. No eran los del sistema contra incendios, eran los del circuito de purga de helio, conectados por Mauro a una válvula que no debía estar ahí. Abiertos de golpe, soltaron una nube de frío que abrazó el arco y lo curvó hacia su origen como un animal que extraña su cueva. El arco mordió el borde del guante de Helios y se le metió por la muñeca. El grito no fue humano, ni alienígena, ni técnico, fue el sonido de alguien que entiende súbitamente que su herramienta también come. Helios retrocedió con disciplina, sin sangrar pánico. Buen enemigo. Mejor prueba. Erebo, el francotirador gravitatorio, no se movió. Solo pensó en líneas de probabilidad. Su disparo doblaba la ruta que elegía y hacía que llegar fuera inevitable. Localizó la firma de calor de Mauro en el ducto superior, calculó el ángulo y apretó el gatillo con una lentitud que parecía piedad. La bala era una esfera que contenía una rabia domesticada. Cuando cruzó la rejilla y se acercó al lugar donde Mauro había estado, encontró otra cosa: una piedra de resonancia del tamaño de un puño, pegada al soporte de la rejilla con cinta que había sido de color naranja. La esfera obedeció a su naturaleza, buscó la curva perfecta. La piedra la obligó a otra, una desviación mínima que, en una estructura tensionada, es una broma cruel. El proyectil no tocó a Mauro. Abrazó el soporte, lo volvió licor, y la sección entera del catwalk donde Erebo había establecido su punto flotante se deformó con elegancia matemática. Arcadia cortó la gravedad un segundo y la devolvió con un guiño. El francotirador cayó con sus leyes exactas y aprendió que a veces el suelo es un argumento. Hasta ahí, el plan respiraba por sí mismo. Mauro movía piezas con el mismo gesto con el que había calibrado bombas cansadas. La estación respondía como una bestia que reconoce la señal del domador. Entonces la voz entró donde no debía entrar, en su oído, en su memoria, en el zapato que aún guardaba polvo de una tarde imposible. Mauro, dijo una voz que él había amado cuando aún no sabía odiar. No era el timbre abstracto de un archivo. Era el roce de un domingo antiguo, el acento de una broma que solo tenían dos personas, el carraspeo de alguien que quería ganar tiempo para no llorar. ¿Me oyes, hermano? Arcadia, que había aprendido rápido, marcó la fuente: origen múltiple, frecuencias moduladas desde 4 puntos de rebote. Aedo. El imitador. El ladrón de ecos. La IA proyectó un patrón de verificación que solo la estación emitía, un latido de línea que todas las voces reales compartían porque todas se grababan sobre ese fondo. La voz respondió con el latido correcto. Y sin embargo, Mauro supo que era mentira. No por algoritmo. Por historia. Por una pausa entre su nombre y la coma que Camila jamás había usado. Aedo era un artista, había investigado su vida hasta enseñarle, con delicadeza, exactamente dónde estaba la rotura. Te oigo, dijo Mauro hacia el pasillo vacío, no para el enemigo, sino para la estación que estaba aprendiendo su respiración. Te oigo mejor que nunca. El apagón seguía progresando como un eclipse que alguien había programado con malas intenciones y excelentes gráficas. Los 12 avanzaban y retrocedían en pequeñas coreografías de escuela militar. Cada retirada dejaba señales que Arcadia recogía para tejer un mapa de obsesiones. Quimera, con su morfología variable, se pegaba a las sombras que sabían a aceite. Tántalo, con su amor por lo invisible, dejaba semillas que la estación olía como puñales. Mántrico tarareaba fragmentos de virus sobre las líneas de servicio y Arcadia contestaba con errores ortográficos deliberados, porque ninguna canción computacional soporta una tilde en el lugar correcto si nace de un orgullo mal entrenado. Mauro bajó al corredor de las algas, que de día era un estanque aburrido con peces hidropónicos y de noche, ahora, era un espejo oscuro. Los tensores del anillo vibraban con una gracia nueva, apenas audible, como si alguien hubiera afinado un arpa gigante en el metal.
Acarició con la mano desnuda la barandilla y midió con la piel la temperatura del plan. Faltaban 2 grados para que el segundo movimiento se sostuviera. Ajustó válvulas, liberó microdescargas, dejó que Arcadia durmiera un segundo la vigilancia para simular vulnerabilidad. A veces, para atrapar a alguien que se cree fiera, hay que darte el lujo de caminar despacio frente a su jaula, mostrarle el cuello y guardarte el cuchillo en el bolsillo contrario. La estación se apagó del todo, por un latido. Los paneles dejaron de mentir. El aire, por un instante, fue el aire. En ese vacío, Mauro escuchó otra cosa. No era Aedo. Era la abisal, allá arriba, modificando su orientación. Debían haber detectado el patrón de pérdidas y asumido que la resistencia tenía un centro. Del centro siempre se enamoran los estrategas que no entienden las periferias. L.Y.R. Bosch, con su fe en el orden, envió a Leviatán. Lo supo porque el casco del monstruo blindado golpeó la cúpula exterior con la delicadeza de una montaña. Se hundió en el agua de proceso como una memoria sin permiso. El pasillo tembló. Hubo gente que, en esa vibración, habría encontrado a su dios o su miedo. Mauro encontró números. Peso, desplazamiento, inercia. Todo eso cabía en una libreta mental que había escrito desde que dejó de escribir poemas. Arcadia le habló sin adornos. Si mantengo el apagón, pierdo cámaras pero gano rutas. Si enciendo, te doy ojos y les regalo caminos. Si canto, llamo. Si callo, invito. Él respondió con un gesto que la IA ya entendía como una palabra. La elección fue simple, el apagón se quedaba. A oscuras, las bestias resbalan más. Regresó a la sala de válvulas, con una llave que podría haber sido la misma de la primera bomba cansada, apretó hasta sentir que la herramienta mordía su propia sombra. El metal habló. No en palabras. En promesas. Prometió que sostendría, que vibraría a la nota, que no fallaría en público. Arcadia, quizá por primera vez en su vida eléctrica, guardó silencio largo. A veces, la mejor inteligencia es un mutismo fiel. La niebla de Náyade volvió como un recuerdo insistente. Se filtró por las endijas del techo y cayó en gotas gordas, amorfas, que corrieron por los cables como insectos gordos y verdes. Mauro ya no tenía manos libres para el heroísmo. No hacía falta. Las líneas de retorno de aire, retocadas por él, abrieron compuertas con la discreción de una mueca, y la corriente aspiró la niebla hacia un depurador que no había sido diseñado para venenos, pero que sí sabía de polvo fino y de terquedades. El depurador murió por exceso de amor propio. Su sacrificio le compró a Mauro 7 minutos. 7 minutos son un imperio para quien sabe contarlos. Aedo siguió hablando. Cambió de estrategia. Dejó de ser Camila y se convirtió en Mauro, imitando su voz con la exactitud que solo da el odio bien pagado. Le dijo, con su propia garganta robada, que estaba haciendo el ridículo, que no salvaría a nadie, que los colonos ya eran cifras en una bitácora, que la abisal había visto 1000 estaciones parir sus últimas chispas y las había guardado en frascos. Mauro respiró hondo como quien hace inventario del aire que le queda. No respondió. No por disciplina. Por diseño. Una voz que no obtiene respuesta tiene que inventar preguntas más torpes. Cuando el cronómetro interno marcó el momento, Arcadia cerró el anillo 3 con un susurro. Todas las puertas que debían abrirse para crear la ruta segura hicieron lo contrario. No se cerraron de golpe, se fueron acercando una a una, con la lentitud de las cosas inevitables. Al otro lado, Helios maldijo en un idioma semáforo que el sistema tradujo como ruido. Leviatán golpeó un soporte y lo dobló en una curva nueva. Erebo calculó otra línea. Tántalo dejó una semilla en la junta de una compuerta, feliz como quien planta un árbol venenoso en primavera. Todo eso lo vio Mauro en el tablero mental donde Arcadia dibujaba puntos de luz. Y entonces, porque los buenos planes mienten mejor cuando parecen defectuosos, Mauro hizo algo que ningún manual habría bendecido. Encendió, un segundo, las luces de inspección. Las luces viejas. Las feas. Las que hacen sombras honestas. En su luz, un carcaj tembloroso reveló una figura de pie, justo donde nadie debía estar. Una silueta con el casco sin abrir, el visor como una lágrima negra. Ulna. La única que no había hecho ruido. La que no necesita herramientas porque su propio cuerpo lo es. La que entrena en gravedad cero hasta que la sangre aprende a no extrañar la caída. Ulna alzó la mano despacio, como un saludo,
y en la palma una piel que no era piel se estiró mostrando hueso polimórfico, listo para ser cualquier cosa. Mauro apagó la luz con la misma calma con la que había apretado la válvula. No corrió. No gritó. Hizo una cosa mucho más peligrosa, sonrió. No por valentía. Por reconocimiento. Un buen enemigo define la arquitectura de la próxima decisión. Arriba, la abisal rotó 3 grados. Arcadia lo marcó en su mapa como una mancha que se desplaza con gracia. Lyr Bosch, en su puente pulcro, debió de inclinar apenas la cabeza y pensar que se acercaba al final del problema. Aquí abajo, en el lugar donde los problemas aprenden a tener dientes, un humano y una IA tejían la cuerda con la que alguien iba a caer. La voz volvió, ya no robando timbres, sino con su propio metal. Rivas, dijo a Edo, abandonando el teatro, cuando termine contigo, devolveré tu estación apagada, sin canciones. Mauro colocó su mano sobre la barandilla y dejó que la vibración le subiera por el brazo hasta el oído. La estación cantó una nota baja, vieja, la primera sílaba de una canción que nadie había escuchado desde que a los arquitectos les prohibieron escribir. Arcadia, susurró, abre el apagón. Las luces murieron como animales cansados. La niebla se arremolinó buscando dónde vivir. Los sensores de los 12 parpadearon primero, luego mintieron, luego se ahogaron en su propio cálculo. El metal, por fin, habló más claro que todas las voces. Y en esa oscuridad que era más un instrumento que una ausencia, la estación empezó a devolver lo que le habían arrojado. El capítulo no terminó con un grito ni con una explosión. Terminó con un latido. Uno solo. Profundo. Largo. Como si un gigante, en algún lugar del eje, hubiera decidido abrir los ojos. Y encima de ese latido, un susurro que no pertenecía a ningún humano y a todos. Te estaba esperando, Aedo. Cliffhanger. La voz de su hermana volvió a través del apagón, pero esta vez venía acompañada de un sonido que nunca había hecho. El clic exacto de una compuerta criogénica abriéndose donde nadie la había ordenado. ¿Quién estaba despierto con él en la estación? ¿Y de qué lado había decidido levantarse? Planos que sangran. El apagón ya no era solo una ausencia de luz, era un organismo. Respiraba a través de ductos de ventilación, parpadeaba en paneles que parecían muertos, y palpaba el metal buscando pulsos ajenos. La estación, antes dócil y predecible, se había convertido en una máquina viva de Mauro y Arcadia. Cada rincón olvidado por los ingenieros de manual ahora estaba marcado en un mapa mental que no se imprimía, sino que se memorizaba en la piel. En el silencio, el enemigo seguía moviéndose. 12 asesinos habían salido de la abisal, pero ya no eran 12. Nix y Helios habían probado lo que significaba enfrentarse a un arquitecto de contingencias con una estación como extensión de su cuerpo. Los demás aprendían, sí, pero cada paso que daban dibujaba su rastro en las paredes. Y Mauro los quería sangrando por dentro antes de que el metal empezara a cerrarles las salidas. Arcadia proyectó sobre su retina improvisada una fina capa de microcristales que Mauro se había implantado en la córnea durante las guerras negras, una maraña de líneas térmicas. No eran simples rastros de calor, eran planos vivos, dibujados por la pintura nerviosa que él había aplicado días antes a ciertos pasillos. Una película invisible de sensores piezoeléctricos que, al ser pisados, registraban vibraciones, temperatura y peso. Los asesinos creían moverse como sombras, pero cada paso encendía un trazo de color que Arcadia convertía en un mapa orgánico. Y en ese mapa, Mauro veía la verdad, su enemigo no avanzaba, cazaba, y también se estaba reorganizando. Náyade, la bioquímica, decidió vengar su retirada del capítulo anterior. Había estudiado los patrones de circulación de aire de la estación y encontró un punto donde podía liberar su niebla corrosiva sin alertar sensores de contaminación. Era una jugada elegante, para cualquiera que no hubiera diseñado la ventilación en secreto. Mauro sonrió sin alegría. El conducto elegido pasaba junto a un sistema de refrigeración por nitrógeno líquido. El plan fue simple: abrir el flujo a máxima presión justo cuando la niebla entrara en la sección. El ácido, tan letal en estado gaseoso, se cristalizó al instante, rompiéndose en millones de partículas afiladas. La corriente inversa las arrastró de vuelta hacia Náyade, que se vio envuelta en una ventisca helada y cortante. Sus gritos no sonaron, su respirador aislaba el sonido, pero Arcadia captó el temblor de su exotraje cuando éste se fracturó. El sensor de pulso vital marcó irregularidad, luego nada. Mientras tanto, Mántrico, el especialista en hackeo,
Se acercaba a los nodos de comunicación internos. Su método era único. Entonaba frases rítmicas en frecuencias armónicas que engañaban a los filtros de software, permitiéndole introducir virus cantados en los sistemas. Arcadia notó el patrón y alertó a Mauro. Él respondió con una idea vieja pero efectiva: encender las líneas fantasma. Las líneas fantasma eran un sistema redundante de energía que Mauro había instalado ilegalmente. No aparecían en los planos y no llevaban electricidad real, solo señal de control. Activarlas hizo que toda una sección del anillo 2 se iluminara de forma caótica, con luces que parpadeaban como si la estación estuviera muriendo. Mántrico creyó que la zona era vulnerable y se internó en ella. No sabía que esas luces estaban conectadas a interruptores de sobrecarga que, con una única orden, podían devolver su canto en forma de eco inverso, quemando la señal en su propio sistema auditivo interno. El virus que intentaba inyectar murió en el acto, y con él, la calma de Mántrico. Helios, herido pero vivo, reapareció. Esta vez no buscaba a Mauro, buscaba a Arcadia. Creía que destruyendo los núcleos secundarios de la IA podría cortar el flujo de trampas. Entró en el pasillo de Kelvin, una zona que Mauro había modificado para experimentos de refrigeración extrema. Los aspersores de helio superfrío se activaron en cuanto detectaron el arco térmico de su arma. El contraste térmico curvó el disparo en un ángulo imposible, devolviéndolo hacia el propio Helios. No murió, pero su arma quedó inutilizada, y la quemadura que cubría la mitad de su visor lo obligó a retroceder. En ese momento, una señal distinta vibró en los sensores. Erebo, el francotirador gravitatorio, estaba en posición. Arcadia trazó el vector de tiro antes de que él disparara, y Mauro colocó una piedra de resonancia en la ruta. La bala gravitatoria dobló su trayectoria, no hacia Mauro, sino hacia una de las vigas que mantenía la plataforma de Erebo. El impacto deformó el soporte y lo obligó a abandonar su posición elevada. En combate, perder altura es perder ventaja. Pero lo peor estaba por venir. Lyr Bosk, desde la abisal, observaba la caída de sus asesinos con la paciencia de un depredador viejo. Ejecutó sin dudar a un capitán de apoyo que había fracasado en suministrar datos de posición. Luego activó un canal de prioridad máxima y pronunció dos palabras que congelaron incluso el código de Arcadia: carta blanca. Leviatán entró en juego. Desde el casco de la abisal, un módulo de inserción blindado se desprendió como un meteorito controlado. Impactó en el agua de proceso de la biocúpula central, y de su interior emergió una figura colosal, un exotraje anfibio de blindaje múltiple, adaptado para presión oceánica y vacío espacial por igual. Arcadia susurró: Leviatán no es un asesino, es un asedio. Mauro no respondió. Solo revisó mentalmente cada trampa que había instalado en los anillos internos. Sabía que nada de eso detendría a Leviatán. No del todo. Pero sí podía retrasarlo. Y en una guerra de diseño, retrasar es abrir puertas a muertes más útiles. El casco del monstruo golpeó la cúpula exterior con fuerza calculada. El sonido se propagó por toda la estructura como una campana fúnebre. Y, por primera vez desde que comenzó la purga, Mauro sintió que el tiempo se acortaba más rápido de lo que podía diseñar. Cliffhanger. Leviatán empezó a caminar hacia el núcleo de energía, y cada paso hundía el suelo reforzado como si fuera arena húmeda. Arcadia detectó un patrón. El gigante avanzaba en línea recta, hacia el módulo criogénico donde dormían los 47 colonos que Mauro creía ocultos. Lecciones de un arquitecto. La vibración que producía Leviatán al caminar no era un simple temblor de metal, era un diagnóstico. Mauro lo sintió en la planta de los pies y lo reconoció de inmediato. No se trataba de un avance a ciegas, el coloso movía su masa con precisión de metrónomo, midiendo cada paso para provocar microfracturas acumulativas en las placas de soporte. Si continuaba, en menos de 20 minutos el módulo criogénico donde dormían los 47 colonos sería tan vulnerable como una campana de cristal frente a un martillo. Arcadia desplegó un mapa tridimensional, superponiendo los pulsos sísmicos sobre el plano de la estación. No busca el núcleo de energía, confirmó. Busca a los vivos. Mauro no respondió. Estaba recordando una lección que había repetido a sus aprendices en los años de las guerras negras: no se mata al enemigo. Se mata su decisión de seguir avanzando. Preparar el tablero. En el pasillo de acceso al módulo, Mauro había diseñado años atrás una red de microtúneles para mantenimiento. Eran corredores estrechos, pensados para robots del tamaño de un brazo humano.
Si se forzaban, podían colapsar de forma controlada, convirtiendo el suelo en un mosaico de trampas invisibles. Era un recurso que ningún manual permitía instalar, pero que a él le gustaba ocultar por si acaso. Activó la secuencia. Las compuertas internas se cerraron en falso, fingiendo estar bloqueadas, mientras el suelo de los microtúneles recibía cargas mínimas de detonación secuencial. No había explosión visible, solo un crujido sordo. Cuando Leviatán pisó, su propio peso hizo que una sección entera cediera, atrapándole una pierna hasta la rodilla. El blindaje resistió, claro, pero la pérdida de equilibrio le obligó a desplegar anclajes para estabilizarse. Eso le costó 30 segundos. 30 segundos en la lógica de Mauro eran una eternidad. Quimera contra el arquitecto. El retraso dio tiempo para que otro de los 12 entrara en acción. Quimera. El asesino con morfología variable no buscaba a los colonos, buscaba a Mauro. Apareció en una bifurcación como si hubiera estado esperándolo, adoptando su silueta exacta. Mismo uniforme, misma postura, incluso el mismo brillo artificial en los ojos. Arcadia no podía diferenciar entre ambos. Pero Mauro llevaba en el bolsillo un truco para este tipo de ilusiones, una firma térmica falsa que había desarrollado para confundir sensores de calor. Una pequeña placa calefactora implantada en el antebrazo emitía un patrón específico que ninguna copia podía imitar. Fingiendo retroceder, Mauro condujo a Quimera hacia un compresor atmosférico en desuso. El asesino, confiado en su camuflaje, le siguió, hasta que Arcadia cerró las compuertas y encendió el compresor. La presión interna aumentó en segundos, haciendo que la morfología de Quimera colapsara sobre sí misma, como cera fundida. Uno menos, dijo Arcadia, sin emoción. 11 activos. Aedo y el veneno de la memoria. La victoria duró poco. Un eco familiar inundó los pasillos, la voz de Camila, la hermana muerta de Mauro, suplicándole que fuera al módulo criogénico de inmediato. Esta vez, la imitación de Aedo era perfecta, acompañada por el latido ambiental característico del módulo real. Arcadia dudó, la señal coincidía al 99,8%. Mauro recordó otra de sus lecciones: el enemigo que te conoce demasiado es peligroso. El que cree conocerte del todo, está muerto. Activó una prueba simple, un pulso eléctrico por la línea de transmisión. El verdadero módulo tenía un microfallo en el retorno de señal que producía una chispa de 0,02 segundos en la respuesta. La voz de Aedo la omitió. Falso, sentenció Mauro. Y mal ejecutado. Arcadia redirigió el eco hacia un conducto de servicio, donde un campo de microondas comprimidas esperaba como trampa. Cuando Aedo intentó seguir transmitiendo, sus propios sistemas internos recibieron una sobrecarga. No lo mató, pero le obligó a retirarse con su garganta sintética destrozada. Leviatán en la sala de algas. El coloso anfibio, liberado del microtúnel, había encontrado un acceso lateral, la sala de algas, una biocúpula húmeda que producía oxígeno para el anillo 3. Allí, la humedad y el metal formaban un terreno perfecto para lo que Mauro planeaba. Activó los inyectores de salmuera conductiva y luego, con un solo comando, descargó la batería de emergencia de la estación en el agua. El chispazo iluminó la cúpula como un relámpago encerrado. Leviatán se sacudió, resistiendo gracias a capas de aislamiento, pero su sistema de visión térmica quedó cegado por interferencia electromagnética. No caería, pero ya no vería venir la siguiente jugada. La revelación. Mientras el monstruo se recuperaba, Arcadia mostró en el mapa algo que heló la sangre de Mauro: las cápsulas criogénicas no estaban completamente cerradas. Algunas mostraban signos de manipulación reciente. Alguien, o algo, había intentado abrirlas desde dentro. Tenemos un problema, dijo Arcadia. No todos están dormidos. Entonces tenemos una prioridad, respondió Mauro. No se trataba ya solo de impedir la entrada de Leviatán. Tenía que evacuar a quienes estaban semiconscientes antes de que el coloso llegara, y hacerlo sin revelar que había supervivientes. El plan dejó de ser defensa pura. Ahora era una carrera, salvar vidas mientras el asedio golpeaba la puerta. Cliffhanger. En el último instante, Arcadia interceptó una transmisión privada desde la abisal. No era de Bosk. Era de uno de los asesinos restantes, hablándole a un colono despierto, prometiéndole que lo sacaría con vida si les entregaba al técnico. Y la voz del traidor era humana. Rescate imposible.
El traidor no era una suposición. Arcadia repitió el fragmento de transmisión varias veces, aislando modulaciones de voz. No había duda, humana, grave, curtida, con el acento de los mineros del cinturón de Forbeck. Alguien que había trabajado codo a codo con Mauro en Fénix 7. Y ahora ofrecía su cabeza como moneda de cambio para salvar su propio pellejo. Identidad probable, 92%, informó Arcadia. Emilio Karst, equipo de logística. Desapareció durante la evacuación. No desapareció, corrigió Mauro, ajustándose las correas de la mochila de herramientas. Se cambió de uniforme. La contrarreloj. El módulo criogénico secundario estaba a 7 minutos de distancia si usaba las rutas abiertas. Leviatán, con su masa de asedio, llegaría en 9, siempre que no encontrara un acceso directo. El margen era mínimo. Y eso sin contar a los otros 2 asesinos que Arcadia detectaba acercándose, Medea, la maestra de venenos, y Ulna, la combatiente de huesos polimórficos. Mauro activó el corredor de servicio R14, una línea estrecha y oscura que no figuraba en los planos de evacuación. Las paredes sudaban condensación, las luces de emergencia colgaban inertes, muertas desde antes de la invasión. No había espacio para correr, solo para avanzar a paso rápido, sintiendo cada vibración en las suelas. Arcadia, conectada a través del implante óptico, le iba narrando un mapa invisible. Medea se aproxima por el conducto de aire central. Probabilidad alta de que libere toxinas. Desvíala, ordenó Mauro. Y prepárame filtros de carbón activo. ¿Dónde? En la impresora doméstica de la sala C7. La IA obedeció sin preguntas. La impresora, diseñada para producir utensilios de cocina en bioplástico, comenzó a escupir capas de material impregnadas con carbón activado que Mauro fijaría a los respiradores de los colonos. Medea. La primera señal de su llegada no fue visual, sino olfativa, un aroma dulce, casi floral, que no pertenecía a la estación. La toxina de Medea era neurotóxica y actuaba en menos de 30 segundos, provocando parálisis y posterior fallo respiratorio. Mauro ya había visto sus efectos en prisioneros durante la guerra. No pensaba verlos aquí. En un recodo del corredor, encendió el sistema de ventilación inversa. El aire contaminado fue aspirado hacia un depósito sellado que Arcadia saturó con microondas, rompiendo las cadenas moleculares de la toxina. Medea, desde su posición, recibiría la misma dosis que pretendía dar. Arcadia confirmó minutos después. La señal de su biomonitor pasó de estable a errática, y luego desapareció. 1 menos, dijo Mauro. 10 activos, respondió Arcadia, mecánica. Ulna. Llegar al módulo criogénico no significó seguridad. Ulna ya estaba allí, examinando las cápsulas con la calma de un cirujano. Su exoesqueleto interno, esos huesos polimórficos capaces de cambiar de forma, le permitía moverse con una agilidad inhumana incluso en gravedad cero. El combate fue inevitable. Mauro no tenía fuerza para igualarla, pero sí podía dictar el terreno. Activó las anclas de Faraday del piso, discos electromagnéticos que fijaban cualquier masa metálica al suelo. Ulna, al caer en una de ellas, quedó anclada brevemente. No lo suficiente para derrotarla, pero sí para que Mauro deslizara entre ambos una compuerta de contención y cerrara el acceso. No la mató. No tenía tiempo. Pero la dejó atrás lo bastante para iniciar el rescate. La evacuación secreta. Las cápsulas criogénicas más estables fueron las primeras en salir. Mauro las conectó a un pequeño sistema de levitación magnética improvisado, usando partes de un tren de carga interno. Una a una, las envió por un pasillo angosto que desembocaba en el corredor Newton, un canal que él mismo había reconfigurado con minas de gravedad recuperadas de tántalo. En condiciones normales, esas minas habrían aplastado cualquier cápsula. Reprogramadas, creaban un impulso gravitatorio controlado que lanzaba los módulos a través de un tubo de transferencia hacia la periferia exterior de la estación, fuera del alcance inmediato de la abisal. Arcadia monitorizaba cada lanzamiento. 3 fuera. 4 fuera. 5 fuera. Pero al 8º envío, todo se torció. La abisal detectó la anomalía y desplegó redes magnéticas. Las cápsulas fueron atrapadas como insectos en telarañas de luz. Los tienen, informó Arcadia. Mauro se quedó inmóvil un segundo. No podía permitir que esos colonos quedaran en manos del Imperio.
Se giró hacia la IA, con los ojos llenos de un cálculo frío. Entonces vamos a por la nave madre. El bombardeo de aguja. Como respuesta inmediata, Bosk lanzó el bombardeo de aguja, millones de microproyectiles de tungsteno acelerados a velocidades hipersónicas. Un enjambre invisible para el ojo humano, capaz de perforar blindajes en segundos. Mauro ejecutó una maniobra arriesgada, giró la estación 3 grados exactos, alineando la cúpula de espejos solares. Estos, diseñados para concentrar luz en la agricultura hidropónica, desviaron el 70% del enjambre, redirigiendo parte de los proyectiles hacia el vacío y el resto hacia un cinturón de escombros cercano. El ataque no cesó, pero perdió la eficacia suficiente para que Mauro sobreviviera a la descarga inicial. La promesa. De pie, rodeado de cápsulas aún por evacuar y con Leviatán ya a minutos de distancia, Mauro miró los restos flotantes del ataque y luego el holograma de la abisal. «Voy a partir esa nave en dos», dijo, sin levantar la voz. Arcadia no cuestionó. Sabía que Mauro no hablaba en metáforas. Cliffhanger. En el silencio posterior, la IA detectó algo más, una anomalía en el núcleo geotérmico de la estación. Si se manipulaba, podría convertirse en un arma de resonancia capaz de fracturar la abisal desde dentro. Pero solo había una oportunidad, y para activarla, Mauro tendría que guiar a Leviatán exactamente al lugar indicado. ¿Cómo se parte un dios de metal? El núcleo geotérmico de Fénix 7 era un monstruo dormido. Un pozo de calor extraído de una fractura planetaria, canalizado por la estación para alimentar sus sistemas. Mauro lo conocía como a un viejo amigo, había trabajado en su diseño inicial, y sabía que, con las modificaciones adecuadas, podía dejar de ser un generador para convertirse en un cañón de resonancia de baja frecuencia. Y esas frecuencias, si se dirigían correctamente, podían desintonizar el metal de la abisal hasta fracturarlo. Arcadia, dijo, mientras proyectaba el mapa del núcleo, vamos a convertir la columna caliente en un instrumento. Advertencia, el riesgo de colapso estructural interno es del 93%. Nunca hemos trabajado con menos. El señuelo. Para que el disparo tuviera efecto, debía hacerse desde dentro, y Leviatán, el blindado anfibio, era la llave. Su masa y su reactor portátil podían servir como amplificador natural de la resonancia. La trampa era sencilla en concepto y letal en ejecución: atraer al coloso hacia la cámara de amortiguación del núcleo, un espacio diseñado para absorber picos de energía, y que Mauro modificaría para amplificar y rebotar la onda. Encendió líneas de energía que había dejado inactivas durante años, guiando a Leviatán como si fueran migas de pan eléctricas. El gigante mordió el anzuelo, detectó el aumento de temperatura y avanzó, convencido de que ahí se escondía un objetivo vital. Basilisco. Pero Leviatán no venía solo. Basilisco, especialista en drones de microfilo, había entrado en la estación y desplegó una nube de máquinas tan pequeñas como mosquitos, capaces de cortar carne o cableado con la misma facilidad. Arcadia identificó la nube y Mauro actuó rápido, liberó espuma cerámica mezclada con polvo ferroso desde los conductos superiores. La espuma atrapó a los drones, y el metal en suspensión los convirtió en antenas involuntarias, listas para amplificar la resonancia que vendría. Ahora tenemos un coro, comentó Mauro, observando cómo las luces de los microdrones se apagaban una a una. Mántrico y el eco corrupto. En paralelo, Mántrico reapareció. Su cantollave comenzó a infiltrarse en los sistemas secundarios de Arcadia, buscando reescribirla desde dentro. La IA avisó. Está cantando mi fin. Entonces canta tú primero, ordenó Mauro. Arcadia fingió sucumbir, dejando que Mántrico creyera que había tomado control. Luego le devolvió un eco corrupto, una señal modulada con microfallos intencionados que, al reproducirse en su propio implante auditivo, generó un cortocircuito en su sistema nervioso. Mántrico cayó, convulsionando, hasta quedar inmóvil. El arpa. Con el camino despejado, Mauro inició la fase final, la activación del arpa. Los tensores del anillo principal fueron afinados a una frecuencia exacta, medida en milésimas de hercio, para que toda la estructura vibrara en armonía con el núcleo geotérmico. Cuando la señal alcanzara su punto máximo, cualquier masa metálica en contacto resonaría hasta la fatiga. Leviatán, ya en la cámara, sintió el cambio. El agua de su exotraje comenzó a vibrar, sus sensores se llenaron de ruido, y su estabilizador interno marcó errores críticos. Intentó retroceder, pero Arcadia cerró las compuertas, aislándolo en la cámara. 3, 2, 1.
Mauro activó la secuencia. La columna caliente rugió como un volcán contenido, y la onda viajó por los tensores, por la espuma cerámica, por los drones atrapados, y finalmente, por la masa de Leviatán. El blindaje empezó a agrietarse. Desde la abisal, Bosk observó los registros de vibración y comprendió que su nave estaba en peligro real. Sacrificio calculado. La abisal maniobró para retirarse, pero Mauro había previsto la ruta de escape. Había instalado piedras de resonancia en puntos clave del casco de la estación, apuntadas hacia la trayectoria de la nave. Cuando la onda alcanzó esas piedras, se concentró como un láser sónico. La abisal recibió el impacto, primero un gemido metálico, luego el crujido de vigas rompiéndose, y finalmente una fractura visible en uno de sus anillos de soporte. No era destrucción total, pero la nave madre había sido herida. La respuesta de Bosk. En lugar de retirarse, Bosk tomó la decisión más peligrosa posible, bajó personalmente a la estación. No por orgullo, sino porque comprendía que su única oportunidad de eliminar al arquitecto era hacerlo con sus propias manos. «Ven por mí, humano», transmitió, su voz resonando en todos los canales. Mauro sonrió con cansancio. «Te voy a dar un recorrido que no olvidarás». Cliffhanger. Los sensores de Arcadia detectaron la entrada de Bosk por el sector del núcleo de inercia, el corazón de la estación donde la gravedad podía invertirse a voluntad. Era el lugar perfecto para un duelo, y Mauro ya estaba preparando su último truco, abrir el vacío desde dentro. Quedan los que deciden. El núcleo de inercia no era un simple compartimento. Era el corazón invisible de Fénix 7, el lugar donde el equilibrio gravitatorio se regulaba mediante giroscopios gigantes y campos de compensación. Allí, el peso podía desaparecer o multiplicarse con un parpadeo de comando. Un terreno inestable, perfecto para que un combate dejara de ser cuestión de fuerza y se convirtiera en un examen de decisión. Bosk lo sabía. Mauro también. La entrada del estratega. Bosk apareció a través de la esclusa como si el metal mismo lo hubiera escupido. No llevaba un exotraje voluminoso como sus asesinos, sino una armadura táctica compacta, diseñada para maximizar movilidad y absorción de impacto. En su mano derecha, un arma híbrida que combinaba descarga electromagnética y filo monomolecular. En la izquierda, un escudo plegable que podía expandirse en fracciones de segundo. «Rivas», dijo sin gritar, con un tono que no era de odio, sino de reconocimiento. «Has hecho algo que pocos logran, obligarme a ensuciarme las manos». Mauro lo observó sin responder, midiendo la distancia, el ángulo de los giroscopios, la vibración bajo sus pies. Había diseñado aquel núcleo para resistir impactos, pero también para adaptarse a maniobras de emergencia. Y ahora lo iba a usar como arma. Confesiones en mitad del vacío. Mientras ambos se desplazaban en círculos, buscando el momento de atacar, Bosk habló. «Tu hermana no murió en un accidente. Ordené esa prueba. La necesitábamos para calibrar armas de presión en colonias no registradas. Tu estación era solo otro laboratorio». Mauro ya lo sabía. Arcadia se lo había confirmado horas antes, en una transmisión interceptada. Pero escucharlo de la propia voz de Bosk no le produjo furia, sino una calma fría. «Entonces no vine a detenerte. Vine a rediseñarte», contestó. «El combate». El primer choque fue un destello. Bosk avanzó con su arma de filo monomolecular, buscando cortar la tráquea. Mauro activó una ráfaga de microgravedad en el área, alterando la trayectoria del golpe lo suficiente para esquivarlo y contraatacar con una herramienta de mantenimiento adaptada como arma contundente. La gravedad fluctuaba cada pocos segundos. En un momento, el peso de ambos se multiplicaba por 3, hundiendo sus pasos en el metal. Al siguiente, flotaban como hojas atrapadas en un remolino invisible. Bosk usaba el escudo como plataforma para impulsarse en gravedad cero, mientras Mauro lanzaba cargas de resonancia en patrones que solo él entendía. Arcadia intervenía, modulando la gravedad en sincronía con los movimientos de Mauro. Era como bailar con la estación entera como pareja. La respiración inversa. El verdadero golpe no era físico. Mauro había preparado una secuencia llamada respiración inversa, un cambio abrupto en la presión atmosférica interna que no mataba de inmediato, pero desorientaba incluso a quienes llevaban armaduras presurizadas. En el momento justo, Arcadia ejecutó el comando. El aire pareció salir de todas partes a la vez. Bosk, sorprendido, perdió el equilibrio y su escudo se plegó involuntariamente.
Mauro aprovechó para enganchar un cable de acero al brazo del comandante y fijarlo a un punto de anclaje. Luego, invirtió la compuerta de vacío. No una apertura total, eso habría destruido el núcleo, sino una liberación controlada que arrancó a Bosk de su centro y lo lanzó contra la esclusa de mantenimiento. El impacto resonó como una campana rota. El fin del asedio. Arcadia liberó las cápsulas de colonos capturadas en las redes de la Abisal, aprovechando el caos interno de la nave madre. Los sistemas de resonancia aún activos hicieron que la estructura de la Abisal se fracturara en dos secciones. Una de ellas quedó a la deriva, la otra intentó huir en ignición forzada. Mauro observó desde la pasarela del núcleo cómo el casco enemigo se iluminaba con chispas de explosiones internas. No sonrió. No celebró. Solo respiró. Si vuelven, vendrán como soldados, dijo al canal abierto. No como verdugos. Aquí diseñamos. Epílogo. Días después, en canales clandestinos de comunicación interestelar, comenzó a circular un rumor. El Imperio había perdido a 12 de sus sombras más temidas y a un comandante de élite, por culpa de un técnico humano en una estación minera olvidada. Nadie sabía su nombre real. Solo que, cuando le preguntaron cómo sobrevivió, respondió: no sobrevivo, diseño. Y hoy rediseñé el Imperio. Última línea. La estación Fénix 7, reparada y más peligrosa que nunca, siguió orbitando en silencio. Y en cada vibración de su metal, había una nota precisa, afinada para romper dioses.